Buenas tardes, jóvenes, les saludo con gusto, Dios los bendiga y les animo a seguir adelante con sus reuniones a través de internet. En esta ocasión agradezco la invitación que me hizo Daniel para compartir con ustedes una breve reflexión. Espero que podamos aprender algunas verdades de esta cita bíblica. Quiero que consideremos en esta tarde la palabra de Dios en el Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Así es que si alguien tiene su Biblia por ahí, pues es el momento de leerla. Quiero también primeramente recapitular así brevemente o mencionar nada más todos los acontecimientos de esta semana tan importante que bueno, ahora por la crisis, por esta pandemia, por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Tal vez no hemos escuchado mucho acerca de la Semana Mayor o Semana Santa como le conocemos, pero quiero recapitular un poquito los acontecimientos de la vida de Jesús en esa última semana antes de que Él fuese crucificado y resucitara. Así es que tenemos la visita que Él hace a sus amistades María, Marta y Lázaro en Betania. Después de eso Él se reúne hacia Jerusalén en aquella entrada triunfal donde fue recibido con mucho gozo, con alegría. Pusieron mantos para que Él entrara. Le reciben con alegría, le reciben con alabanza, ¿verdad? Bendito el que viene, y cantaban Hosana, ¿verdad? Y también extendían aquellas palmas sobre él, y había gran alegría y gran algarabía en el pueblo. Ellos tenían la esperanza de que Jesucristo era el Mesías, pero ellos lo esperaban como un Mesías, como un rey que vendría a libertarles de la opresión de los romanos hacia los judíos. Sin embargo, ese no era el propósito limitado solamente pudiera ser para una nación, sino que era el propósito mayor para toda la humanidad, para todo el mundo, que fueran libertados no de una opresión, de la tiranía de un gobierno, sino de la esclavitud misma de Satanás y del pecado. Ese era el propósito por el cual Jesucristo vino a morir y pagar el precio de nuestros pecados. Y esa fue la entrada triunfal, pero luego tenemos una historia interesante, muchos acontecimientos durante una semana con mucha actividad, ¿verdad? El miércoles de retiro, el martes de controversia, cuando le hicieron aquellas preguntas a Jesús, lo confrontaron para tentarle, para hacerle caer con malas intenciones, y una y otra experiencia el Señor Jesucristo. El día jueves, ¿verdad? En aquella reunión tan íntima en la Santa Cena, como le conocemos, la Cena del Señor Jesucristo con sus discípulos, les declara, ¿verdad?, que Él va a morir, y empieza a compartir con ellos, no sé, pudiéramos imaginar el dolor, la angustia que había ya sobre Él, ¿verdad? Él sabía a lo que Él se iba a enfrentar en unas cuantas horas más, en un poco de tiempo más, y comparte el pan y comparte el vino, y Él menciona esas palabras tan importantes: toman, coman este pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, beban este vino que representa también mi sangre que por vosotros es derramada para un nuevo pacto. Y todos aquellos sentimientos, emociones y circunstancias tan importantes que fue experimentando nuestro Señor Jesucristo en esa última semana. Después de esto, qué decir, ¿verdad? El viernes de crucifixión, todos conocemos también esa obra maravillosa, gloriosa, que desde el punto de vista humano fue una de las peores muertes, la terrible muerte injusta, con juicios injustos, fuera de la justicia que recibió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las caminatas largas, el cargar aquella cruz, su cuerpo azotado hasta la exageración, al borde de la muerte, las injurias, el abandono de sus propios discípulos o la mayoría de ellos, la negación de algunos de ellos, y todos aquellos sentimientos que embargaban al Señor Jesucristo como ser humano, como hombre. Pero
Al final de cuentas, Él expresa esas 7 palabras estando pendiente en aquella cruz tan importantes, una de ellas una palabra de victoria, de cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando Él dice consumado es, cuando Él dice en tus manos encomiendo mi espíritu, y cada una de esas palabras. Pero hoy quiero compartir el hecho de este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, quiero decirles que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro más poderoso que ha presenciado la humanidad, y es el milagro más significativo para nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces en vano sería nuestro evangelio, nuestra fe en el Señor Jesucristo. En vano sería todo lo que nosotros creemos y hacemos por Cristo. Pero como Él resucitó, entonces tiene sentido y tiene poder, y es real esa resurrección. Amén. La resurrección de Cristo nos da esperanza. La resurrección de Cristo nos demuestra que Él no fue un fraude para sus seguidores ni para hoy nosotros como iglesia. La resurrección de Cristo nos demuestra que Él tiene poder, no solo así como Él resucitó, pero para resucitarnos a nosotros en el día postrero, cuando nos lleve al cielo. La resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico registrado en la historia secular, no solamente en la historia religiosa, tanto que aquella generación que experimentó ese milagro poderoso, asombroso, sobrenatural, pues ningún líder religioso, ninguna persona, ningún filósofo, ninguna persona sabia en la historia de la humanidad ha muerto y ha regresado de la tumba, y mucho menos ha profetizado su resurrección. Solo Jesucristo, porque Él tenía el poder para hacerlo, de tal manera que Él dijo: yo soy la verdad y la vida, en alguna de las ocasiones que ministraba a las multitudes. Él dijo también cuando resucitó a Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo les daré vida eterna, y en mí tendrán vida eterna. Entonces, siendo Él la esencia de la vida, Él tenía la capacidad para resucitar. Amén. Y algunos han llegado a decir que la resurrección de Jesucristo es solamente una historia, un mito, pero se equivocan, porque está registrado en la historia también, no solamente, como ya lo mencioné, en la historia religiosa. Es el milagro más maravilloso y poderoso que la humanidad ha presenciado en toda su historia. Tanto así que aquella generación que le tocó vivir ese milagro, tomaron la iniciativa de volver a empezar a contar una vez más los años que vivían. Por eso la historia secular se refiere a algunos datos históricos que no tienen nada que ver con Jesucristo, pero ellos añaden en sus comentarios 100 años antes de Jesucristo, 150 años después de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo fue un parteaguas para la historia de la humanidad. Además de que otra de las señales de que la resurrección de Jesucristo fue real es que sus discípulos, después de la resurrección de Jesucristo, tomaron fuerza y valor y fueron llenos del Espíritu Santo, y propagaron con más fuerza, no estando Jesucristo físicamente con ellos. Ya después de algunos años tomaron fuerza para seguir predicando el Evangelio, tanto que 2020 años después, ustedes y yo todavía seguimos creyendo y profesando al Señor Jesucristo, porque los discípulos no se dejarían matar por una mentira, por una farsa. Es decir, ellos no irían hasta el borde de la muerte, porque ese fue el precio que ellos pagaron por seguir predicando a Jesucristo, si Jesucristo realmente no hubiese resucitado. Es decir, nadie va a la muerte misma solo por seguir consintiendo una mentira. Ellos vieron a Jesucristo con un cuerpo transformado y resucitado. Amén. También la Biblia nos expresa que no se apareció solo a los discípulos, sino en varias ocasiones, después de que aquella multitud le vio crucificado y aquellos soldados le crucificaron. Caminó durante 40 días sobre la faz de la tierra después de que lo crucificaron, y Él resucitó. Así es que multitudes a la vez vieron a Jesucristo caminar sobre la tierra. Ese es más o menos el panorama, pero en el momento en que Jesucristo es crucificado y en su resurrección
hay dolor, hay tristeza, hay desesperanza en los seguidores del Señor Jesucristo. Y estamos en la escena, entonces ahí en el capítulo 24, versículo 13, donde nos habla de los caminantes a Emaús. Dice, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Así lo dice la palabra de Dios. Tal vez fue algo voluntario de parte de Cristo, que no quería que lo reconocieran desde el momento, pero en parte yo creo también que por el mismo dolor y el desaliento, después de todo el alboroto, toda esta semana de mucha actividad y de mucha noticia, de mucha relevancia, de aquellos que habían viajado a Jerusalén, que habían seguido la trayectoria de Jesucristo, su entrada triunfal, que habían permanecido durante toda esa semana y que habían terminado la semana después de recibirle como rey en su entrada triunfal el primer domingo de esa semana. 7 días después ya lo estaban crucificando. Había mucha gente que había vivido esa experiencia y estaban ya regresando a sus ciudades de origen, y mientras ellos caminaban, Jesús se les presentó al encuentro, pero ellos no le reconocieron. Esto me lleva a pensar que a veces nosotros no nos damos cuenta porque nos abruma la desesperanza, pudiera ser el temor, la necesidad, la falta de trabajo, el miedo y todas esas cosas que vienen a nuestra vida, que no nos dejan darnos cuenta que Jesús está siempre ahí, como Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida juntamente con nosotros. Y esa fue la experiencia que ellos pudieron haber tenido. Jesús se acerca a ellos, versículo 17, y le dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron ellos cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? Jesús le responde, ¿qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo, es decir, las que fueron al sepulcro, nos hicieron saber de manera asombrosa esta mañana muy temprano que ellas fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. Estaba sucediendo ese momento reciente, fresco de la resurrección del Señor Jesucristo. Las mujeres que fueron al sepulcro no le vieron. Vienen y dan la noticia a los discípulos y estos no le creen. Pedro, siendo uno de los discípulos más impulsivos, fue hasta el sepulcro para constatar él mismo y vio que no estaba ahí. Pero dice que en medio de toda esta situación, dice, pero a él no lo vieron. Había confusión porque no veían el cuerpo de Jesús. Cuando esto sucede, Jesús les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Les dice Jesús a estos caminantes de Emaús. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al sepulcro, a donde se dirigieron al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde ya, casi es de noche. Ahora, yo encuentro algo importante en esto. Jesús les dice, pero ¿cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no pueden comprender
todo estaba ya escrito, y Jesús mismo como maestro les empieza a explicar cómo desde Moisés y cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado de que todas estas cosas deberían suceder con el Mesías. Ellos estaban tan apegados a Jesús, tan acostumbrados a ver sus milagros, que la mar le obedecía, que la tempestad le obedecía, que él multiplicaba los panes, que sanaba al cojo, que le daba vista al ciego, que hacía grandes milagros y maravillas, de tal manera que lo último que toda esa generación y esa multitud y todos esos seguidores de Cristo, lo último que pensaban era que Él tenía que ser crucificado, que tenía que tomar el lugar del Cordero, del sacrificio para nuestra salvación, del Cordero sin mancha, el cual Dios ofrecería en Cristo para nuestra salvación. Y Jesús empieza a explicarles todas estas cosas. Y cuando llegan a ese pueblo de Emaús donde ellos radicaban o donde ellos iban, es interesante que Jesús, dice la palabra, hace como que iba más lejos. Pero ya siendo tarde, ellos al caminar con Jesús, puede imaginarse esa experiencia, ¿verdad? Sin duda que tal vez escucharme a mí hablar o las escrituras o platicar conmigo en persona no es algo tan impresionante, tan maravilloso, con tanta unción, con tanta claridad, como el hecho de esa experiencia que ellos tuvieron, con esa tristeza que iban y no les dejaba ver que Jesús era quien iba a un lado de ellos, pero al empezar a escuchar la palabra y cómo les explicaba desde todos los profetas las profecías que se referían a él, abrió su apetito y ellos le invitaron a quedarse porque ya era noche. Seguimos leyendo el versículo 27. Entonces versículo 30. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces, dice aquí, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Qué experiencia tan maravillosa. Llegan a ese lugar, lo invitan, entra a la casa y empieza a partir el pan, y él toma el liderazgo espiritual y hace una oración en esa reunión. Y mientras todos cierran sus ojos y escuchan esa oración, entonces se les abren los ojos espirituales, se dan cuenta, ya después de haberle escuchado ministrar y haberles corregido sus dudas, sus errores, haber contestado a todas esas dudas a través de las profecías de los profetas, y en ese momento de la oración ellos se dan cuenta, es Jesús, es Él. Y cuando están orando, yo puedo imaginarme, estaban orando y de momento abre su entendimiento espiritual y abren los ojos y Jesús ya no está con ellos. Es impresionante porque entre ellos empiezan a testificar y le dicen uno al otro, mira, él era, ya ves, ya no está, realmente resucitó. ¿Acaso no ardía tu corazón, no ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos hablar las escrituras? Déjame decirte que cuando nosotros somos acompañados por Jesús mismo, jóvenes, cuando nosotros buscamos la compañía de Cristo a través de su palabra y su presencia, nuestro corazón arde. Y eso es una experiencia real también de que Cristo resucitó. Creo yo que ellos experimentaron la presencia de Cristo de una manera diferente, ya no una persona que estaba al lado de ellos, sino aquella persona en Cristo que está en nosotros, con nosotros, como tú y yo podemos sentir hoy la presencia del Señor cuando nos acompaña, nos bendice, cuando nos fortalece, cuando ministra con esa unción. Esto fue algo que ellos experimentaron y no pudieron contenerse. Cuando empezamos a leer esta cita bíblica, dice que aquellos dos personajes venían de Jerusalén rumbo a Emaús, que está ubicado más o menos, otra porción dice, me parece a 60 estadios, y una versión más contemporánea dice a 11 kilómetros. Puedes imaginarte cuántos son 11 kilómetros. Y siendo ya noche, porque ellos le dijeron a Jesús, ya es noche, no sigas tu camino, quédate con nosotros. Cuando ellos, después de orar, se dan cuenta que era Jesús mismo, mira lo que dice el siguiente versículo 13. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos.
es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. En esta última parte yo encuentro dos aspectos importantes. Fue tal el gozo de ellos que no perdieron más tiempo, que era una noticia apremiante. No se quedaron a cenar, no terminaron de cenar, no se quedaron a dormir. Dice que 11 kilómetros a pie habían recorrido y regresaron al instante 11 kilómetros atrás para dar la noticia, porque era una noticia por demás importante. Jesús, el Salvador del mundo, ha resucitado, y ellos se regresaron a dar esa noticia y fueron con los discípulos. Pero también encuentro que cuando llegan allá, dice el versículo 35, los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús. Esto nos recuerda, jóvenes, que la resurrección del Señor Jesucristo y la presencia de Cristo en nuestra vida, la salvación que Él nos ha dado, es algo apremiante. El que nosotros hagamos lo mismo que hicieron aquellas mujeres que fueron al sepulcro. Fueron a los discípulos y le dijeron que los ángeles le habían dado el mensaje de que Él había resucitado. Los ángeles le dijeron, ¿qué hacéis buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Pero los caminantes de Emaús también, al tener esa experiencia, ese encuentro en el camino con Cristo y lo reconocieron, regresaron a los discípulos y contaron las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Yo quiero dejarte eso en tu corazón. Aun cuando sientas que la crisis de esta pandemia, aun cuando sientas que las crisis y la falta de esperanza en tu vida, cuando sientes que todo está nublado, que las cosas no van bien, quiero que sigas confiando y te des cuenta, no permitas que las circunstancias de la vida te proporcionen una ceguera espiritual, sino que puedas confiar que Él está caminando junto a ti. Cree en sus promesas, cree en sus palabras, pero sobre todo ve y anuncia que Jesucristo está vivo, que Él vive por la eternidad, que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y que viva también en tu corazón. Dios les bendiga, jóvenes, y les animo a seguir adelante. Un saludo para todos.